caso de las circunstancias y el ejemplo de Superman sí me parece interesante, porque más allá de la interpretación de Kierkegaard, vemos, por ejemplo, en la saga de Superman Red Son, cómo Superman se plantea la posibilidad de que Superman no haya caído en Kansas sino en la Unión Soviética. Y eso es interesante porque es una circunstancia distinta, ¿no? Y cómo plantea posibilidades distintas y realizaciones distintas del mismo individuo, ¿no? Que termina siendo algo así como el trabajador de la Unión Soviética que vela por el orden, ¿no? Y que es el segundo de Stalin. Pero también plantea lo interesante que es que en el otro mundo Lex Luthor anhela diciendo si Superman hubiera caído aquí habríamos hecho grandes cosas juntos, ¿no? Que plantea un poco la posibilidad de quizá lo que siempre uno anhela con buena intención no necesariamente debería a eso, ¿no? Voy a aprovechar mi posición de acento solo para dejar una cosa de eso, es que en verdad Superman, los verdaderos superhéroes no es Superman, sino que en verdad son Clark y Martha Kent. ¿Cómo hacen para crear con un mediano sentido de decencia y moralidad a un chibolo que puede volar y reventarte la casa con un golpe? O sea, el verdadero logro ahí es, este sujeto creció y no es un psicópata criminal que se cree ser un dios, sino que es un sujeto con medianamente elevado sentido de la moralidad, ¿no? Eso parece increíble. Concuerdo con ambos, y sobre todo con lo último que ha dicho Eduardo, porque digamos, si alguien tiene los poderes de Superman, ¿por qué no se convirtió en un light? Entonces eso es gracias al entorno que tuvo. Y algo que, digamos, si hacemos la analogía, no debemos olvidar es que Superman es el ser más solitario de la Tierra, porque no hay nadie equiparable a él, que es algo en lo que termina Light. Y creo que también por ahí engancha muy bien con lo de Daniel, en el caso de los dictadores que terminan pues totalmente aislados, ¿no? Eso lo sabemos históricamente. Y una mención que quería hacer a la experiencia de Watchmen y Dark Knight, y creo que ahí también otra vez destaco, pero es una intuición personal acerca de este adelanto en algunos problemas también de la cultura japonesa, es que Watchmen y Dark Knight Returns de Miller ya nos presentan el desencanto con los superhéroes. Y son del 87, es decir, 2 años antes de la caída del muro de Berlín. O sea, antes de que cayeran las ideologías, antes de que ya no creyéramos en los discursos políticos. Ya vi ese adelanto, pero en Japón esto se adelantó mucho antes. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el dios por el cual estaban dispuestos a morir durante el conflicto bélico, era literalmente no era el Papa, el emperador, era Dios, así lo consideraban, ¿no? La deidad en la tierra, el emperador Hirohito declara que él era un humano más, se genera una sensación de desencanto de la cual no se han vuelto a recuperar, ¿no? Hasta ahora. Y lo interesante ahí es que la cultura popular parece ser, no estamos seguros de su intuición, pero vuelve a existir, copa ese ámbito. Cuando muere en el mismo año, no sé qué es el 89, el emperador Hirohito y Osamu Tezuka, el famoso dios del manga, más gente va a el entierro de Osamu Tezuka, ¿no? Y literalmente lo llaman el dios del manga. Entonces es interesante ver esos puentes y la importancia que tiene eso, y de repente eso nos está diciendo por qué tenemos acá muchos más estudiantes que en cualquier otro curso, porque esto nos dice mucho más a nuestras vidas que otras cosas. Y me parece que eso vale, totalmente. Es un error en el ser humano jugar un papel perfecto, en este caso Dios, o sea, haciendo la naturaleza completamente perfecta. Pero si respondes a pregunta, ¿no sería yo poner un papel de Dios? O sea, en verdad yo creo que ya por jugar. Repíteme la pregunta. Me pongo a pensar en el anime y hay como que esa partición de si el Light asume el papel de Dios, él todavía rige las cosas como bueno y malo, y eso me parece todavía algo recontra humano. Entonces, en un papel perfecto, como Dios se podría usar las cosas como bueno y malo, es perfecto. Mi salida de todo en tu caso de eso sería, vamos a meter a Nietzsche en el asunto de que si ya estás en el punto en el cual, si una persona ya está en el punto en el cual se siente con la legitimidad de un Dios, está más allá del bien y del mal. Las acciones que uno toma desde el orden de lo supuestamente divino están más allá de lo que nosotros podemos juzgar. Entonces, que el resto de los hombres te digan que es bueno, que es malo, en realidad, desde el punto de vista de uno, sería siempre decir que ellos no son capaces de entender el orden en el que tú estás. Estás más allá del bien y del mal de los hombres. Claro, pero entonces,
si yo me considero superior, quisiera decir que no me afectaría tanto que no me comprendan, entonces no tendría que alejarme, porque de cierto modo me sentiría superior. Pero lo que sucede en todos estos casos es que siempre hay insatisfacción de que no te comprenda la humanidad. Y entonces tratas de evitarte a ti mismo los poderes. Por ejemplo, Superman podría declararse Superman, pero al darse cuenta que nadie lo comprende tiene que adoptar una identidad humana y tiene que adaptarse a los seres humanos, siendo él supuestamente superior. En todo caso, la tensión está ahí por el hecho de, claro, uno puede sentirse como un dios, pero finalmente es un hombre. Por mucho que uno pueda sentir que está más y el bien y el mal, al final del día también tienes dos pulmones que si los perfora una bala, a menos que sea Superman, no te los perforaría nada, pero tienes un soporte biológico que te hace hombre y que hace que la reacción del mundo a tu alrededor, digamos, te afecte. Y en todo caso, lo que prueba el compromiso, la determinación de estos individuos, de estas personas extraordinarias, es su capacidad de resistir al hecho de, nadie me comprende, ¿hasta qué punto voy a dudar? Y lo más probable es que la mayoría de nosotros, a la mitad de camino, yo soy el primero en decir, ¿sabes qué? No vale pena. Otra pregunta, pero surge de la primera pregunta. ¿Ustedes creen que la mayor perfección del ser humano es ser imperfecto? Bueno, algo que es, digamos, común o habitual, digamos, ya tomo la libertad de tomar el argumento, digamos, que no me gusta mucho el orden cronológico, ¿no? Digamos, soy un poco mayor que todos los presentes de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos, a lo que intentamos llegar es, por ejemplo, tal vez no hacer afirmaciones tan rotundas, ¿no? Es decir, porque, digamos, deprimir de esa forma al ser humano supondría haber visto todos los casos, digamos, ¿no? Dios por haber, ¿no? Entonces, puede hacer que haya una tendencia hacia la imperfección, puede hacer que haya también una tendencia hacia ser perfecto, ¿no? Es posible cualquiera de esas, ¿no? Lo que me interesaba de la pregunta anterior y que está en relación con ambas es que también lo que ocurre cuando adoptamos identidades es que necesitamos mediaciones, ¿no? Y esas mediaciones nos las dan los demás y sobre todo instituciones o grupos o colectivos, así como todos ustedes están acá y se identifican como seguidores de esta serie, o por lo menos algo les interesa la animación japonesa, buscamos este tipo de mediaciones para reconocerlo. Lo mismo ocurre con Superman, ahí está en la Liga de la Justicia, ¿no? Lo mismo con los de Watchmen, aunque son imperfectos y desencantados. No así en el caso de Light, por ejemplo. Light sí no reconoce a alguien como su par o su semejante, ¿no? Entonces ya él comienza como a desvincularse totalmente. Entonces, cuando eso ya empieza a darse, ahí empezamos a sospechar. Ahí empezamos a sospechar por las cosas que nos decía Daniel, ¿no? Y los riesgos de esta adopción de un poder que no se quiere, pues, que no le rinde cuentas a nadie, ¿no? Entonces, esta ruptura de mediaciones sí es en la que nos puede incurrir en estos procesos. Por eso yo tenía dudas de usar el término anáistesis o ápatos, o sea, entre insensibilidad o no tener ningún tipo de simpatía, ¿no? O compasión por los demás. No era la duda que yo tenía al momento de usarlo. Entonces, eso sí creo que son como riesgos a evitar, ¿no? Así como los generales romanos, que cuando daban la vuelta después de haber tenido un triunfo alrededor del arco en la misma ciudad de Roma, subían con su esclavo favorito y el esclavo favorito le susurraba al oído: recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, ¿no? Recibiendo los gritos. Entonces, creo que ese equilibrio no nos viene mal, creo, a veces. Eso es algo tal vez interesante a tomar de la cultura japonesa. Por eso yo insistía en el orden natural, que aún sigue habiendo el Death Note, por encima de este orden social corrupto, caótico, de muerte, sanguinario. Yo no sé con el orden natural. Entonces,